Dios le bendiga. Tenemos la oportunidad ahora de ir a la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versos del 15 hasta el 19. Efesios 1, del 15 al 19. Antes de ponerlo en pantalla, déjenme introducir el pasaje de hoy. El tema es orando por tu iglesia, orando por tu iglesia. El caso de la iglesia bautista Long Hollow en Hendersonville, Tennessee, es único. Esa iglesia, durante las últimas 16 semanas, ha bautizado 1,051 personas. 16 semanas bautizando 1,051 personas. El pastor Robert Gallaty dijo: estoy convencido de que la oración da a luz el avivamiento y el avivamiento da a luz la oración. El pastor Gallaty, después de leer una cita sobre la falta de oración en el año 2019, dijo: yo quiero pasar de una iglesia que ora solo por algunos eventos a una iglesia que apoya todo en la iglesia de principio a fin en oración. Yo quiero dejar de que la iglesia solamente sea que ore por algunos eventos a que se convierta en una iglesia de toda oración, en todos los procesos que haga y en todas las actividades que esté envuelta, desde principio a fin. Así que el pastor comenzó orando en el porche de su casa, en la parte delantera, en el balconcito, orando, y poco a poco fue incluyendo a todos los miembros de la iglesia, de tal manera que la iglesia se convirtió en una iglesia que oraba 24 horas al día. Lógico, no eran todos, sino en una cadena, 7 días a la semana. Y Dios usó para preparar esa iglesia para lo que estaba a punto de hacer. El resultado de eso fue que más de 65 bautizos por mes, en 16 meses. Estamos hablando reciente, eso es el artículo que está pasando un avivamiento ahora mismo. 65 bautizos por mes. 1,051 en 16 semanas. Y el pastor, como resumen, Gallaty dijo: al igual que Dios derramó su espíritu sobre nosotros, Dios está buscando personas que quieran ponerse en serio en la oración y clamar hacia Él y creer nuevamente que Él todavía puede hacer estas cosas en sus iglesias. Termina la cita. Este hecho actual refuerza acerca de oraciones que debemos clamar por nuestra iglesia. Y un modelo de eso aparece en Efesios 1, 15 al 19, que vamos a leer ahora en pantalla. Efesios 1, 15 al 19, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dios bendiga su palabra. Oremos. Oh Padre Celestial, tú eres el Padre de gloria. Sabemos, oh Señor, que necesitamos de la ayuda tuya, de la iluminación de tu Santo Espíritu. Por amor a tu Hijo Jesucristo, te pedimos, oh Señor,
que ilumines el entendimiento nuestro, que por tu Espíritu nos des sabiduría, nos des claridad de mente para poder en el conocimiento tuyo trabajar diariamente, alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para entender claramente, en base a la esperanza que tú nos has llamado, las riquezas innumerables de la gloria de tu herencia y la supereminente grandeza de tu poder para nosotros que creemos, para funcionar en el día a día. Lo necesitamos, Señor, pero sobre todo lo necesitamos para nosotros y para nuestros miembros de Iglesia Fundamento Bíblico. Te pedimos, Padre Celestial, que tú escuches nuestra oración por Iglesia Fundamento Bíblico y que esa sea una de nuestras oraciones de cada día, de cada miércoles, de cada momento, para que tú nos des ese tipo de sabiduría y de entendimiento. Gracias, Padre Celestial, porque en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La epístola o la carta a los Efesios fue escrita desde la prisión en Roma por el apóstol Pablo en algún momento entre el año 60 al 62 después de Cristo. Y en ella se hace referencia como una de las epístolas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Y quizás sobre cualquier otra cosa, esta es una carta de aliento y amonestación escrita para recordarle a los creyentes de sus invaluables recursos en Jesucristo, las bendiciones que tenía. Y aquí yo te pregunto, ¿estás viviendo triste, amargado, ansioso, temeroso, ya sea por el miedo ante el coronavirus u otra enfermedad, la falta de recursos, el aumento del costo de la vida o los problemas en tu familia? Ánimo, levanta tus ojos y mira los incontables recursos que Dios te ha dado en Jesucristo y que tú tienes a mano por ser un cristiano, un hijo de Dios. ¿Y cuáles? Dimos 8 mensajes acerca de cuáles eran esos beneficios o esos recursos espirituales que habíamos tenido. En primer lugar, eres un bendito con toda bendición de lugares celestiales, como aparece en el versículo 3, no lo vamos a leer, con todo tipo de bendición espiritual. Además, en segundo lugar, eres un escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, según el versículo 4, no vamos a leerlo. Además, eres predestinado, en tercer lugar, como lo vemos en versículos 4 y 5. En cuarto lugar, eres adoptado, eres objeto del puro afecto de su voluntad. Además de eso, eres recipiente en quinto lugar de la alabanza de su gloria. Eres aceptado o acepto en el amado Jesucristo. En sexto lugar, eres redimido, eres perdonado, eres parte de su plan de reunir todas las cosas en Jesucristo, su amado Hijo. En séptimo lugar, tenemos herencia. Además, en octavo lugar, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las arras de nuestra herencia hasta la redención de nuestra posesión, y todo para alabanza de su gloria, para el que es todo en todo, nuestro Dios, que reciba la gloria. Gloria a Dios. ¿Cuántas bendiciones tú has recibido? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Ahora, todas esas bendiciones que había recibido el apóstol le provocaron inmediatamente, le causaron una alabanza y una oración inmediatamente al apóstol Pablo. Y es que difícilmente cualquier cosa en un cristiano que es la respiración de él no vaya a salir de una oración. Así que le preguntamos a Pablo, Pablo, según el versículo 15, pues dice él, por esta causa yo oro. Y yo le decimos a Pablo, Pablo, ¿y por qué tú oras? ¿Por qué tú oras? Y yo voy a dar 3 puntos por los cuales Pablo ora. En primer lugar, él da gracias, dando gracias por ustedes, dando gracias por ustedes. Al orar por la iglesia Fundamento Bíblico y al orar por la iglesia de Éfeso, Pablo dio gracias por los efesios. Versículos 15 y 16.
Por esta causa, o sea, por todas las bendiciones que he recibido, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol da gracias por los efesios. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú diste gracias por los hermanos de Fundamento Bíblico? ¿Cuándo fue la última vez que tú recuerdas que contando a cada uno de ellos dijiste: yo te doy gracias por la hermana Cruz, yo te doy gracias por la hermana Francisca, te doy gracias por el hermano? Y así comenzaste a dar gracias a Dios por todos y cada uno de los hermanos de Fundamento Bíblico. Pablo no cesaba de dar gracias a Dios por los efesios. Yo me imagino a Pablo haciendo en medio de la prisión y ese tipo de cosas, no cesando de dar gracias y recordando a cada uno de los hermanos. ¿Qué te motiva, Pablo? ¿Qué es lo que hace que tú estés? Y le preguntamos eso. Y él dice en el versículo 16, oyendo precisamente, versículo 15, perdón, oyendo de vuestra fe en Jesús y el amor por los santos. Al yo ver y escuchar de lo que estaba pasando en Éfeso, me ha dado el motivo para, como explica Hendrickson, el capullo de la fe se ha abierto y ha transformado en la flor del amor. Y de esto también Pablo ha tenido felices noticias. La fe, si es auténtica, va acompañada de amor, puesto que el imán que atrae a los pecadores hacia él hace que ellos se atraigan también entre sí. O usando otra figura, dice Hendrickson, en la medida que los rayos de una rueda se acercan a su centro, estos a su vez se acercan los unos para con los otros. Entonces, por esa razón, no ceso de dar gracias, dice Pablo. Y yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste a algún hermano en Cristo de Fundamento Bíblico y le dijiste: doy gracias a Dios por ti, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? Pablo no dejaba y no cesaba y no tenía ningún reparo en que yo, si le digo eso, se va a poner orgulloso. No, él escribía: no ceso de dar gracias a Dios por ustedes. En medio de eso, nosotros podemos dar gracias por un hermano. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste decirle: me estimula tu fe, hermano, tu amor por Dios? O cómo veo tu amor por los hermanos, yo te doy gracias a Dios por ti, hermano. Pablo hizo eso y es un ejemplo para nosotros y hacerlo, el motivar y dar gracias a Dios. Y le preguntamos a Pablo: ¿y qué te produce esto, Pablo? Pablo, ¿qué hace que entonces que tú comiences a hacer eso? Eso me produce gracias incesantes. No ceso de dar gracias. Se observa que Pablo fue un hombre que creyó de todo corazón en la necesidad de dar gracias, y esto fue un elemento importante en toda oración que brota de su corazón. Esas expresiones de gratitud y oración se observan mucho más grande en las circunstancias en que se encontraba Pablo. ¿Cómo estaba Pablo? Como el pastor Elías Robles estaba diciendo, estaba con una cadena en un arresto domiciliario. Esa fue su primera prisión. Y en medio de esos lugares, él se encontraba preso. Y en vez de decir: hermano, mire, me estoy quejando aquí, qué calor que hace, la prisión, los grilletes están medio oxidados y me está doliendo y todo. No, él está hablando: yo no ceso de dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. Además de eso, ¿qué escuchas con frecuencia? Yo pregunto de eso, de los que te rodean. ¿Y qué escuchan la mayoría de la gente que está al lado tuyo? ¿Quejas, lamentos, peleas, boches? ¿O escuchan canciones y oraciones de gratitud por los hermanos? Cuando oras o meditas, ¿haces memoria de cada uno de los hermanos de Fundamento Bíblico? Es asombroso cómo Pablo recuerda y ora por cada uno de los hermanos. La palabra dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Para eso tenía que hacerlo pensando
uno a uno y de manera particular. Normalmente, cuando sales a ejercitarte, cuando sales en tus devocionales, en tus momentos, aparecen los hermanos de fundamento bíblico y aparece tu acción de gracias por ello. En segundo lugar, Pablo da gracias. Y en segundo lugar, según el versículo 17, orando por ustedes con propósito. Le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué oras? Primero, doy gracias por ustedes, Efesios, y en segundo lugar, oro por ustedes con propósito. Estoy orando con algo en propósito. La palabra para aquí indica la preposición exactamente que hay un objetivo, hay algo que se está buscando con eso. ¿Qué es lo que Pablo estaba orando? No era, Señor, bendice a que sí o qué, pero no era por salir del paso. No, él oraba con un objetivo, un propósito en mente, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí hay un propósito, hermano. Aquí hay un objetivo en mente. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por cada uno de los hermanos de fundamento bíblico? Si no tenías tiempo, lo dividiste en algunas partes, en algunos días, para orar con un propósito en mente por los hermanos de fundamento bíblico. El apóstol Pablo aquí pide que el Padre de gloria dé, uno, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Ahora, nosotros venimos de ciertos ambientes donde la gente en los medios evangélicos entiende muchas veces que la gente tiene espíritus, y eso viene de un concepto animista. Incluso había un predicador muy famoso que decía que hace 20 o 30 años la gente decía que había personas que tenían el espíritu o el demonio de Coca-Cola. Eso no es para nada lo que queremos hacer, nada animista, no queremos decir aquí. Así que, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Aquí no está diciendo Pablo que hay dos espíritus que quiere que nosotros tengamos. Eso no es, eso es animismo, eso es de Barahona, ¿cómo se llama? Los Cañaverales o de Villamella. Lo que tocan, eso es parte del espíritu animista que algunas personas quieren dar. Pero cuando estamos hablando aquí, no estamos hablando, Pablo no está hablando de dos espíritus que quiere la persona, sino que es el mismo Espíritu Santo que nos dé eso, como dice, no yo de todas maneras, sino apoyándolo. Hendrickson comenta: al llegar a este punto puede surgir la siguiente pregunta: ¿pero cómo puede ser posible que Pablo haya orado para que el espíritu de sabiduría y revelación sea dado a los que ya poseían tal espíritu y que en realidad, según el versículo 13, habían sido sellados por él? ¿Cómo podría el apóstol pedir que el espíritu de sabiduría en el verdadero conocimiento de Dios fuese dado a los que ya le conocían tan bien, hasta el punto de haber depositado toda su confianza en él? La respuesta la provee Pablo mismo. En resumen, lo que Pablo está diciendo es que lo que ya está presente, yo quiero que sea fortalecido. El Espíritu Santo ya está en ustedes, indudablemente. Sin embargo, el apóstol ora para que los efesios sean fortalecidos en poder por medio del Espíritu en el hombre interior, que la obra que había comenzado en los corazones continuara hasta la perfección, el amor y los demás frutos abundaran más y más. Es claro entonces que la oración de Pablo aquí es que precisamente por el hecho de haber recibido tantos dones que el apóstol se atreve a pedir aún más. Y aquí pregunto, ¿así también oras tú por tus hermanos de fundamento, por tu iglesia? Lo que Pablo pide, dice Hendrickson, es que los lectores reciban una creciente porción de sabiduría y claro entendimiento.
Se combinan las dos y se observará que Pablo está pidiendo que los efesios sean provistos de una más profunda penetración en el significado del Evangelio y aún más claro discernimiento de lo que significa la voluntad de Dios para sus vidas, capacitándoles así en todo tiempo para hacer uso de los mejores medios, a fin de llegar a la más alta meta, vale decir, la gloria del Dios Trino. Termina la cita. Observa, hermano, hermana, lo que significa que Pablo está pidiendo que el Espíritu Santo abunde en los hermanos de Éfeso, los hermanos efesios, que abunde en ellos sabiduría y claro entendimiento. Al decir sabiduría, no estamos pensando en algo filosófico ni nada por eso, sino, como dice el nuevo diccionario de la Biblia, de Lockwood, que lo que significa es la habilidad, discernimiento, astucia, experiencia, conocimiento, cierto conocimiento bíblico y literario y capacidad para juzgar o gobernar diferentes hechos o situaciones diarias. O sea, que lo que Pablo está pidiendo es algo que tiene que ver con el arroz y la habichuela del día a día. Entonces no estamos hablando de que es algo de que yo aquí de la iglesia vine al culto, me desconecté de ahí y ya cuando salgo de ahí es con el cuchillo en la boca para hacer lo que yo quiero hacer y ni siquiera acordarme de lo que se trató en el culto de la mañana. No, hermano, es esa sabiduría, ese discernimiento necesario para que nosotros podamos trabajar en la compra y venta diaria. ¿Qué tanto de esa sabiduría, yo pregunto, y el conocimiento de Dios tienes tú para aplicar en el día a día, en los diferentes negocios que tú haces para hacer la voluntad de Dios para tu vida, ya sea cuando tú estás en un trabajo de quiroterapia, en estudiar para la universidad, en el asunto con el problema con cualquier profesor o materia, con la de tu familia o la de tu iglesia? Esa oración no es poca cosa. Y nos evitaríamos muchas meteduras de pata. De ahí la relevancia, la importancia de que tú ores cada día de manera similar. Señor, dame sabiduría y entendimiento claro de ti para que lo que voy a enfrentar este día yo pueda hacerlo para tu gloria. Y Señor, oro también para que lo que se lo concedas también a mis hermanos de fundamento bíblico. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. El apóstol Pablo hizo esta oración, además de dar gracias y además hacerlo con propósito, en segundo lugar, por los efesios. En tercer lugar, Pablo ora con un objetivo o perspectiva en mente. Pablo está buscando algo más con esa sabiduría y el propósito. Pablo está buscando en oración algo más que Dios provoque en Dios, el Dios Espíritu Santo, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y él tiene un objetivo en mente. Primero, era un propósito que él tenía. Era orando para que nos diera sabiduría y claro entendimiento. Ahora, ¿para qué tú quieres que tengamos eso, Pablo? Entonces, él tiene un objetivo o una perspectiva en mente y la vamos a ver en los versículos 18 y 19. Versículos 18 y 19, dice así la palabra de Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Son tres cosas. Que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Segundo, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tercera, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué oración más específica tenía Pablo en mente? Fíjese que no era solamente que me bendiga, no, él tenía otro propósito.
¿Y qué tienes tú en mente, Pablo? Le preguntamos. Es que yo quiero que Dios les ilumine por su espíritu a través de esa sabiduría y de ese conocimiento claro. Él arroje luz sobre ustedes con el fin de lograr que el espíritu que obró el nuevo nacimiento, que disipó las tinieblas, que eliminó el egocentrismo y las envidias, imparta esa situación en 3 áreas. Primero, Él quiere que el Espíritu ilumine en la esperanza del llamamiento. La dice ahí, para que les dé espíritu de sabiduría y revelación en Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él les ha llamado. ¿Y por qué es tan importante eso, Pablo? La Biblia no tiene cosas de sobra por decir, ni por decir palabras bonitas. ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos cuál es la esperanza que nos ha llamado? Es la idea de el saborear eso, de experimentarlo eso. Porque una gente que pierde esperanza, pierde el sentido de lucha y de sacrificio. Si esa persona no tiene ninguna esperanza de que va a haber un fruto o un resultado al final de lo que va a hacer, esa persona va a ser como una persona que le han quitado el aire de una trompada, le han privado, lo está desinflado. Esa persona no tiene estímulo, no tiene nada hacia aquel luchar. Es por eso que Pablo sabe que la forma mejor para expulsar las antiguas tendencias pecaminosas no es en concentrar la preocupación en los problemas, sino más bien en las bendiciones de la salvación. Los efesios recibieron ese llamado eficaz que no lo recibieron las otras personas. Ojalá que los efesios y tú sean capaces de experimentar cuán ricos son, considerando la esperanza a la cual fueron llamados por Dios, literalmente la esperanza de su llamado. Yo quiero que tomemos una ilustración. Si me traen acá a la pantalla para yo dar la ilustración de lo que significaba esa esperanza. Tomemos esa ilustración en un prospecto. Un prospecto es un jugador que lo firmaron para jugar en las grandes ligas, en las ligas mayores. Según lo que salió en las noticias ahora, los Nacionales de Washington, eso es un equipo de pelota de grandes ligas, firmaron o ficharon al prospecto dominicano Armando Cruz Jr. ¿Y saben cuánto? Que él juega en el campo corto, o el shortstop, y es hijo de Armando Cruz y Susana Rosario. Y juega desde que tenía 9 años. Ese es un jovencito que desde que tenía 9 años lo que está haciendo es jugar, jugar y jugar. Y ahora, al llegar a la etapa adecuada en la Javilla, en la Liga de la Javilla, lo firmaron los Nacionales de Washington. ¿Sabe por cuánto? Por un bono de $4 millones. $4 millones. Si lo ponemos al 57, son 228 millones de pesos. 228 millones de pesos. El más alto en la clase del 2021. Cruz Jr., que juega en el campo corto, lo vemos, estaba bajo la supervisión de un manager. Y piensa, ¿qué motivaba a Armando Cruz Jr. a levantarse por la mañana, cuando todo el mundo tenía sueño, a levantarse a las 12 del día? Armando Cruz Jr. tenía que levantarse a las 6 de la mañana, a correr, hasta que el vientre se le ponía que, no sé cuándo usted le ha pasado, que usted se cansa de correr, que le sale como un dolor por aquí, y haciendo los ejercicios. ¿Qué motivaba?
¿Cuál era la esperanza que motivaba a Armando Jr. a seguir en la pelota? Cuando todos sus amigos, cuando todos sus otros dormían, cuando todos sus otros amiguitos comían, cuando otros de ya los jóvenes bebían, fiestaban y pasaban hasta burlarse de él. Pero ¿sabe lo que le decía el manager? No, usted no puede ir para esa fiesta. Usted no puede ir a beber para allá. Usted no puede pasarse la noche. Usted tiene que acostarse a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, porque usted tiene que levantarse a las 5 de la mañana a volver otra vez con la dieta y los ejercicios. ¿Qué era lo que motivaba a Armando Jr.? El que lo ficharan. Él sabía que con eso él iba a ser fichado por un equipo determinado, y el resultado fue que esa esperanza le motivó como si fuera la zanahoria al conejo para seguir hacia adelante, motivado, la esperanza de ese llamamiento. Ahora, él puede burlarse de los otros. Ustedes que decían, ¿no es verdad? Ahora, por ver su sueño hecho realidad. ¿Sabes, hermano? Nuestra esperanza es muchísimo mejor que los 228 millones de pesos que va a recibir, que recibió en ese bono solamente. Él puede hacer eso, pero nuestra esperanza es muchísimo mejor y más grande. Como dice Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esa esperanza está reservada más que 228 millones de pesos y todos los cuartos del mundo que quieran dar. Esa esperanza está reservada en los cielos, pero solamente si lo saboreamos. Porque el que vive con la mente en el cielo tiene los pies puestos en la tierra, pero tiene que vivir, saborear y experimentar, para que cuando le digan que va a tener que pasar tal trabajo, entonces él va a decir, eso no tiene nada de problema comparado con mi herencia, con la promesa que yo tengo, la esperanza que está reservada en los cielos, comenzando con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, como expresa Hendrickson, esta esperanza está sólidamente fundada en las infalibles promesas de Dios. Es el ancla del alma, aferrada al trono mismo de Dios, por tanto en el corazón mismo de Cristo. Consiste entonces en una entrega ferviente, una expectación, una esperada confiada, una espera paciente del cumplimiento de las promesas de Dios, una absoluta confianza centrada en Cristo de que tales promesas serán sin duda cumplidas. Eso es una fuerza viva y santificadora, como lo expresan muchos pasajes de la Biblia. Entonces, es eso lo que estaba motivando. Y entonces Pablo dice, hermanos, yo estoy orando de que el Espíritu les abra el entendimiento y le haga claro el conocimiento de Él, para que saboreen esa esperanza, para que la puedan saborear, de tal manera que cuando vengan los problemas, y como dicen, digámoslos como dice la gente, eso no es nada, vamos para adelante, seguimos. Eso no va a parar mi fiesta, eso no va a parar la situación. Yo estoy con la mira en las cosas de arriba, esa esperanza. Lo que dice la Biblia en Hebreos 11, que mantuvo a Moisés en medio de cuando le hablaron de todos los tesoros de Egipto, y Egipto tenía muchos tesoros. Dice la Biblia, la idea era que Moisés dijo, porquería, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es que solamente con los lentes de la fe, porque por fe andamos, no por vista, solamente cuando nosotros consideramos con los ojos de la fe aquella esperanza del llamamiento, entonces es que nosotros podemos, al saborearlo, poner la mira en las cosas de arriba y mirando hacia el invisible, como viendo al invisible, como dice Efesios. Además de la esperanza del llamamiento, ¿qué más pide Pablo? Que el Espíritu ilumine para que experimentemos y saboremos. El pasaje nos dice que él quería que también experimentásemos la herencia gloriosamente abundante. Dice ahí, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
¿cuál es la esperanza que les ha llamado? Ya lo vimos. Ahora, en segundo lugar, ¿y cuáles? Mire cómo lo describe. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es como decir, es como poniendo, como cuando ponen carta sobre carta, la riqueza de la gloria de la herencia. Es como diciéndole, mira todo, como cuando uno pone todos los billetes que ya quiere saldar una cosa o algo así. Mira, esto y esto. Eso es lo que quiere decir Pablo. Yo quiero que ustedes saboreen herencia. Eso significa aquella dada por Dios, tal como su llamado es el que se pronunció e hizo toda vez efectivo. Pablo habla de las gloriosas riquezas. Yo no sé si usted lo pone, él podía haber dicho, yo quiero que ustedes vean, para que ustedes también tengan la gloria de su herencia en los santos. Pero no, le puso objetivos. Las riquezas. Eso es como que dice, yo te voy a decir, los millones. Además de eso, de la gloria, o sea, del deslumbrar, de la herencia. Es como abundando. Yo sé si ustedes lo saborean, se dan cuenta que es como poniéndole uno más uno. Es diciendo, eso no se compara. Es como diciendo, es que lo que viene, como pone en Romanos capítulo 8, no son comparables. El pequeño sufrimiento, él le dice el pequeño sufrimiento, y yo no pasando tanto trabajo y tanta dificultad. Pero él, en comparación con la gloria que se nos va a ser manifestada, él dice, leve, o sea, leve. ¿Cómo que leve, Pablo? Después de todo lo que tú pasaste, quedaste medio muerto. Esta leve tribulación momentánea, es por un chin. El dominicano, si Pablo hubiera sido dominicano, dice un chin. No es comparable con la gloria que nos ha de ser manifestada. Entonces Pablo está pensando en eso. Esas gloriosas riquezas, la magnitud maravillosa de todas las bendiciones de la salvación, especialmente aquellas que han de ser otorgadas en la gran consumación de todas las cosas, como lo expresa Primera de Pedro 1:4. Dice Pedro, en Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Son 4 cosas demasiado grandes y que nosotros podríamos decirlo en otras palabras. Es una herencia que no se corrompe o no se daña. Es una herencia que no se contamina o se estropea. Es una herencia que no se marchita ni se mancha y se devalúa ni se deshace. Y todo eso está reservado para usted. Yo no sé cuánto a usted le ha pasado. Hay reservaciones, ya sea que uno lo haya hecho a un hotel o a en un lugar, en un restaurante o una serie de cosas. Yo no sé cuánto a usted le ha pasado que en un momento determinado vienen y le dicen, no lo encontramos en el lugar. Después que uno ha tenido que investigar y buscar y todo, se encuentra que de verdad sí estaba ahí, pero oye, uno pasa un trabajo grande. Pero la herencia dice aquí que no se puede dañar, que no se puede contaminar, que no se puede marchitar y que está reservada para nosotros. Ahí nadie va a decirle, espérese que a ver si lo encuentro. No. Eso está ahí. Como el cuento de mi papá que siempre tenía de un señor que estaba buscando un dinero en el banco y la persona en la computadora estaba buscando y decía, debe haber, y decía el viejo, no me diga que debe haber, que ahí hay y que es mío. Así mismo es la herencia. Es la herencia que está reservada en los cielos para nosotros, pero eso hay que saborearlo. Como lo dice la nueva traducción viviente, es pura y sin mancha, no puede cambiar ni deteriorarse. Y a esas bendiciones se les llama una herencia porque son el don de la gracia de Dios, las cuales, una vez recibidas, jamás serán quitadas. Trata otra vez de pensar en el jugador de béisbol que estuvimos hablando, es decir, Armando Cruz Jr.
cuando se sentía por decaer en sus prácticas, no, yo no me voy a levantar hoy, mañana. No, hombre, ¿para qué hacer eso? Me imagino que él dice, no, espérate, no me puedo dejar de practicar. Pues yo me veo en las grandes ligas, por eso yo estoy destinado, y lo logró. Creo haber escuchado que nadie llegó a una meta o una posición alta sin antes haberlo soñado o proponérselo en la mente. Nadie llegó a un lugar alto sin soñarlo, imaginarlo o proponérselo en la mente. Por igual, el Espíritu Santo debe poner eso en tu mente y saborearlo. Yo te pregunto, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces, en base a eso, aquí yo te pregunto, ¿has saboreado esas riquezas en Cristo? Pero además, Pablo quería que no solo tuviéramos, sino como el versículo 19 lo dice, no solo era que entendiéramos la esperanza y la saboreáramos, no solamente las riquezas de la gloria de la herencia y las saboreáramos, sino la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¡Wow! En todos esos versículos hay palabras que indican poder y energía. Es extraordinario esta sobresaliente grandeza del poder de Dios. Es necesaria como el eslabón entre los otros detalles que fueron mencionados en esos versículos anteriores, la esperanza y la herencia. ¿Por qué? Porque el poder es que hace que esos puedan ser cumplidos. Aquí el poder, el griego es dunamis, de dinamita. Es necesario a fin de que la esperanza sea cumplida y la herencia lograda. Esas las palabras muestran que tal poder se ejerce en beneficio de los creyentes y que nadie más, solamente ellos reciben esa herencia. Yo no sé si escuchaste cuando tú eras pequeño o un determinado momento que había un partido o una pelea y le decían, ¿y tú con qué cuentas? ¿Tú y quién más? Esa es la idea. Es la supereminente grandeza de su poder, es lo que nosotros, conforme a la operación de la fortaleza del poder de Dios, citado literalmente. Las tres palabras que se emplean para mostrar la forma de ese poder son energía, que es de donde viene la palabra energía. Esto es la actividad, la operación, la manifestación. Hay otro para fortaleza, kratos, fortaleza ejercida, e ischius, que es poder, gran fortaleza inherente. Esas tres palabras están en el pasaje mostrándonos que lo que Dios va a hacer es un dunamis, es una dinamita que nos va a producir energía, o sea que nos va a energizar para producir fortaleza, kratos, y eso va a significar el poder de Eichus, ese poder que dice de su fuerza. Todo eso lo que quiere decir es, te estoy dando energía, saboréalo, saboréalo. Yo quiero que tú la veas, ese poder obrando en las dificultades del día a día, y ese poder está reservado para ti y los que creen. Toda la oración despide poder de Dios en el Evangelio. Para finalizar, aplicando nuestras oraciones como iglesia, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste así por Iglesia Fundamento Bíblico? ¿Qué tan involucrado estás en una oración fervorosa por un avivamiento en tu iglesia? La actividad del Espíritu iluminando los ojos de tal modo que los creyentes así esclarecidos puedan tener un claro y definido conocimiento de la esperanza, de la herencia, del poder de Dios que transforma la esperanza en la real posesión de la herencia. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste así por cada uno de los hermanos? Si tú lo has hecho así, qué bueno, hermano. Qué bien. Me alegra mucho. Si no lo estás haciendo, ponte a pensar, ¿qué piensas hacer en lo adelante? ¿Cómo involucrarte más en la esposa por quien Cristo murió?
Termino casi con esta frase de A.W. Tozer, que es lo que Pablo quería que los hermanos saborearan. Oye bien, la voy a repetir 2 veces, la frase de A.W. Tozer. Cuanto más estemos fascinados con los juguetes de este mundo, más olvidaremos que existe otro mundo por venir. Cuanto más estemos fascinados con los juguetes de este mundo, más olvidaremos que existe otro mundo por venir. Y ese está viniendo, y las realidades de ese mundo están encima, solapadas en este mundo. ¿Te tienen atrapados los juguetes y los placeres de este mundo? ¿Estás atrapado entre los afanes de este siglo, el afán de las riquezas y muchas otras cosas? Confiesa si no lo estás haciendo y comienza de nuevo a poner la mira en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3, 1 y 2, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, si tú no tienes a Cristo, ¿qué tú esperas? Ven y únete a la sufrida, perseguida, pero gloriosa iglesia de Cristo. Él, Jesucristo, vino a este mundo, vivió la vida que tú y yo deberíamos vivir, murió en la cruz por la culpa que merecían nuestros pecados y resucitó al tercer día para dar vida eterna y está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por alfombra de sus pies. Y si tú te arrepientes, si tú vas a Él con arrepentimiento y la fe que Él pone en tu corazón, Él promete que te dará vida, Él promete que te perdonará tus pecados y te hará una nueva criatura, que las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas. Que el Espíritu Santo que trabajó en nosotros y que sigue trabajando, iluminando nuestras mentes y corazones, asimismo haga en ti y te atraiga a Jesucristo. No tardes más, hijo mío y amigo que me escuchas. Que Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Oh Padre, gracias por tu Espíritu. ¿Qué haríamos sin tu Espíritu que ilumine nuestra mente y nos haga ver, saborear la herencia incorruptible que tenemos, el llamamiento que la esperanza de ese llamamiento que tenemos, y a la vez también el gran poder que actúa en nosotros a favor nuestro? Oh Padre, haznos ver cada día las riquezas de tu gracia y haznos que eso sean el motivo y el estímulo para hacer y poder poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos a no quitar los ojos de Cristo y a seguir firmemente mirando hacia Él, mirando hacia el invisible, para que los tesoros de Egipto no tengan influencia en nuestras vidas. Te pido por los hermanos de Iglesia Fundamento Bíblico para que tú les hagas visibles, saboreables esas grandes bendiciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.